Para el día de hoy, 20 de febrero de 2015, por lo que le solicito a la Secretaria Ejecutiva pase lista de asistencia y verifique si existe el quórum legal. Gracias. Buenas tardes. Maestra Mayra Fabiola Bojorquez González, Presidente del Consejo. Presente. Consejeros electorales. Maestro Francisco Javier Ac. Ordóñez. Presente. Doctora Susana Candelaria Pech Campos. Licenciada Madén Nefertiti Pérez Juárez. Presente. Contadora Iliana Celina López Díaz. Presente. Maestra Lisset del Carmen Ortega Aranda. Maestro Luis Octavio Pot López. Representantes de los partidos políticos. Acción Nacional. Licenciada María Asunción Caballero May. Revolucionario Institucional. Licenciado José Enrique Zapata Acosta. Partido de la Revolución Democrática. Ciudadano Luis Antonio Gómez López. Del Trabajo. Ciudadano Antonio Gómez Saucedo. Licenciada Tanairi Guadalupe Coyoc Torres. Verde Ecologista de México. Licenciado Rafael Vicente Montero Romero. Movimiento Ciudadano. Ciudadano Manuel Ramos Herrera. Nueva Alianza. Profesor Freddy de la Cruz Rodríguez Ávila. Profesora Elizabeth del Pilar Rosado Montero. Morena. Licenciado Carlos Martínez Aque. Encuentro Social. Ciudadano Francisco Javier Zurita Ketz. Humanista. Ciudadana Alondra Berenice Cano de la Cruz. La de la Voz, licenciada Ingrid René Pérez Campos, Secretaria Ejecutiva del Consejo General. Consejera Presidenta, para efectos de la cuarta sesión extraordinaria convocada para esta fecha, 20 de febrero de 2015, hay una asistencia inicial de 17 consejeros y representantes, por lo que existe el quórum legal para su realización. Bien. Siendo las 13:12 del día 20 de febrero de 2015, se declara formalmente instalada la cuarta sesión extraordinaria del Consejo General correspondiente al presente año. El siguiente asunto se refiere al orden del día. Ciudadanos integrantes de este Consejo General, está a su consideración el orden del día. Ciudadana Secretaria, proceda por favor a la votación correspondiente. Ciudadanos consejeros electorales, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 31 del Reglamento de Sesiones de los Consejos General, Distritales y Municipales del Instituto Electoral del Estado de Campeche, se consulta si se aprueba el orden del día previsto para esta cuarta sesión extraordinaria. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse así manifestarlo. Se aprueba por unanimidad de votos. Asimismo, me permito solicitar su autorización para que esta Secretaría consulte si se dispensa la lectura íntegra de los documentos que se hicieron circular previamente. Procede a la Secretaría a formular la consulta de dispensa que propone. Ciudadanos consejeros electorales, con fundamento en el artículo 33 del Reglamento de Sesiones de los Consejos General, Distritales y Municipales del Instituto Electoral del Estado de Campeche, se consulta si se dispensa la lectura íntegra de los documentos que fueron previamente circulados. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse así manifestarlo. Se aprueba por unanimidad de votos. El siguiente punto del orden del día se refiere a dar a conocer el informe que rinde la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche respecto de la queja interpuesta por el ciudadano Gaspar Alberto Kutzkan. Este documento fue previamente circulado y dispensada su lectura íntegra. Ciudadanos integrantes de este Consejo General, está a su consideración el informe que rinde la Secretaria Ejecutiva del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche respecto de la queja interpuesta por el ciudadano Gaspar Alberto Kutzkan. Bien. Ciudadana Secretaria, continúe con el orden del día. El siguiente punto del orden del día se refiere a la lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo número CG/07/15 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, por el que se aprueba el registro de las plataformas electorales que los partidos políticos sostendrán en sus campañas electorales dentro del proceso electoral estatal ordinario 2014-2015. Este documento fue previamente circulado y dispensada su lectura íntegra.
Ciudadanos integrantes de este Consejo General, está a su consideración el proyecto de acuerdo número CG-07-15 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, por el que se aprueba el registro de las plataformas electorales que los partidos políticos sostendrán en sus campañas electorales dentro del proceso electoral estatal ordinario 2014-2015. Secretaria, proceda a la votación correspondiente. Ciudadanos consejeros electorales, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 52 y 53 del Reglamento de Sesiones de los Consejos General, Distritales y Municipales del Instituto Electoral del Estado de Campeche, se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo número CG-07-15 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse así manifestarlo. Se aprueba por unanimidad de votos. El siguiente punto del orden del día se refiere a la lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo número CG-08-15 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, por el que se aprueban los lineamientos para el registro de candidaturas a cargos de elección popular para el proceso electoral estatal ordinario 2014-2015. Este documento fue previamente circulado y dispensada su lectura íntegra. Ciudadanos integrantes de este Consejo General, está a su consideración el proyecto de acuerdo número CG-08-15 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, por el que se aprueban los lineamientos para el registro de candidaturas a cargos de elección popular para el proceso electoral estatal ordinario 2014-2015. Ciudadana Secretaria, proceda a la votación correspondiente. Ciudadanos consejeros electorales, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 52 y 53 del Reglamento de Sesiones de los Consejos General, Distritales y Municipales del Instituto Electoral del Estado de Campeche, se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo número CG-08-15 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse así manifestarlo. Se aprueba por unanimidad de votos. El siguiente punto del orden del día se refiere a la lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo número CG-09-15 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, por el que se aprueba el reglamento de debates entre candidatos a cargos de elección popular en el Estado de Campeche. Este documento fue previamente circulado y dispensada su lectura íntegra. Ciudadanos integrantes de este Consejo General, está a su consideración el proyecto de acuerdo número CG-09-15 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, por el que se aprueba el reglamento de debates entre candidatos a cargos de elección popular en el Estado de Campeche. Ciudadana Secretaria, proceda a la votación correspondiente. Ciudadanos consejeros electorales, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 52 y 53 del Reglamento de Sesiones de los Consejos General, Distritales y Municipales del Instituto Electoral del Estado de Campeche, se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo número CG-09-15 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse así manifestarlo. Se aprueba por unanimidad de votos. Y antes de continuar con el orden del día, se hace constar que se integró a la mesa la representante suplente, la profesora Elizabeth del Pilar Rosado Montero, representante del Partido Nueva Alianza. El siguiente punto del orden del día se refiere a la lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo número CG-10-15 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, por el que se aprueba el reglamento para conocer y sancionar las faltas electorales previstas en el libro quinto de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche. Este documento fue previamente circulado y dispensada su lectura íntegra. Ciudadanos integrantes de este Consejo General, está a su consideración el proyecto de acuerdo número CG-10-15 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, por el que se aprueba el reglamento para conocer y sancionar las faltas electorales previstas en el libro quinto de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche. Cedo el uso de la voz al señor representante del Partido Morena. Muchas gracias. Bueno,
Bueno, sí, gracias. Muchas gracias, consejera presidenta. Buenas tardes, integrantes del Consejo, representantes de partidos, medios de comunicación. Solamente para referirnos en especial al artículo 5 de este reglamento que se pretende sea aprobado para conocer y sancionar las faltas electorales previstas en el libro 5 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche. Nos parece que el carácter de una queja frívola pudiera darse, y más en la dinámica que imponen los procesos electorales, en donde los ánimos y las pasiones se desbordan y algún ciudadano, algún partido político pudiera incurrir en una actitud como la que aquí se pretende encuadrar en el marco normativo. Definitivamente, cuando hablamos de una queja frívola, pues es algo que, como aquí se pretende, será difícil o imposible de probar, y que estamos hablando de una fantasía, y que estamos hablando de algo que no existe, de un dicho que solamente queda en el aire y que jamás puede ser probado, y que traerlo al plano del derecho y que una autoridad determine puede resultar frívolo, innecesario, pero también nos parece que pretender que la Junta que recepcionará la queja en una primera instancia pueda prejuzgar sobre el carácter frívolo de una queja, pues nos parece que resulta un exceso, sobre todo cuando hablamos de la fracción segunda de este artículo, cuando dice que aquellas que se refieran a hechos que resulten falsos o inexistentes de la sola lectura cuidadosa del escrito y no se presenten las pruebas mínimas para acreditar su veracidad. Estamos dotando a la Junta Ejecutiva, que va a conocer y a ser el primer, digamos, filtro de esta queja, pues que ya va a prejuzgar prácticamente, pero además, ¿qué podemos entender por pruebas mínimas a juicio de esta Junta? Porque puede ofrecer 10 elementos de prueba, pero si a juicio de esta Junta no son suficientes, son mínimas, pues entonces puede catalogar una queja de frívola, y en el otro caso pudiera que una sola prueba pueda considerarla plena. Entonces, sí nos parece que es un tema que se tendría que sacar de este artículo, porque indudablemente que cuando estamos hablando de pretender encuadrar las quejas frívolas, o lo que debemos entender de una queja frívola, pues hay un ánimo de inhibir la presentación de quejas, sobre todo cuando estamos viendo conductas que son contrarias, si no a la ley en algunos casos, porque la ley tiene lagunas y no contempla algunas conductas de funcionarios, de partidos o de ciudadanos, pues sí, estamos viendo conductas como está sucediendo en estos tiempos de algunos ciudadanos que en afán de posicionar su imagen, de impulsar candidaturas, incurren en actos que, si bien fehacientemente no podemos encuadrarlo en el derecho, en lo que establece la legislación, en un análisis y en un motivando y fundando pudiéramos enlazar y encontrar que sí se están cometiendo faltas, pero si a juicio de esta Junta es una queja frívola, pues entonces el ciudadano, los mismos partidos políticos, pues quedamos en la primera etapa, nos vamos a quedar, la Junta va a decir es frívola, no procede, pero además te podemos sancionar por estarte quejando y a juicio de la autoridad de manera frívola, innecesaria. Entonces, este apartado sí, nosotros como partido político creemos que debe ser revisado, sobre todo cuando hablamos de cuáles son las pruebas mínimas. No dice cuando no se aporte ningún elemento de prueba, que esa es otra situación, dice pruebas mínimas.
cuándo una prueba es mínima, cuántas pruebas son las mínimas que debe tener. Y esto va a quedar a juicio de esta Junta y en lo que nosotros estamos considerando que es un acto de prejuzgar sin entrar a fondo del asunto que se pueda plantear en una queja y que en un momento dado se pueda considerar como frívola y siendo que tal vez no lo sea. Muchas gracias. Muchas gracias. Atendiendo a sus consideraciones, la consejera Celina Ileana López tomará el uso de la voz. Muy buenas tardes a todos los presentes. Quiero una vez más dejar claro que esta comisión revisora de lineamientos, la cual me honro en presidir, ha trabajado con toda la transparencia para con todos los integrantes de los partidos, representantes de los partidos políticos aquí presentes en la mesa, y aclarar que mediante el oficio CRLYR/044-2015, de fecha 12 de febrero de este mismo año, se le circuló al partido político Morena, igual que a los demás partidos políticos con distinto número de oficio, se les circuló esta propuesta de reglamento y se les dio un plazo para que hicieran sus observaciones. No quiere decir que no sean bienvenidas estas observaciones en su momento, pero quiero aclarar que con tiempo se les hizo circular para que hicieran las observaciones, presentaran alguna inconformidad o quisieran alguna aclaración sobre lo que en este documento se encuentra redactado. Número 2. En cuanto a si es una queja frívola lo que la determinación del artículo 5º y la manera en la que se pueden determinar qué es una prueba o una prueba mínima, tenemos en la página 7, capítulo 3, el artículo 25 nos dice qué se entiende por pruebas y se enlista de qué tipo son las pruebas. Fracción primera, pruebas documentales. Fracción segunda, documentales privadas. Fracción tercera, pruebas técnicas. La cuarta, la pericial contable. La quinta es la presunción legal. La sexta, presunciones humanas. La séptima, instrumental de actuaciones. La fracción 8 dice la confesional y testimonial. Y la fracción novena habla de las pruebas supervenientes. Y todo ese capítulo tercero habla de cuáles son las quejas y cómo se determinan y cómo se valoran y en qué sentido se analizan. Eso es todo y cuanto. Muchas gracias. A continuación, cedemos el uso de la voz al señor representante del Partido Movimiento Ciudadano. Buenas tardes a todos. Este es un punto delicado que a todos nos puede lastimar. Hace unos días, mejor dicho, desde hace algunas semanas, ya aspirantes de otros partidos han andado promoviendo ideas para el municipio, recogiendo carencias del mismo, haciendo propuestas que ya está solucionando la falta de los servicios públicos. Y lo curioso, cierto, este es un representante popular, preside un poder, no los poderes del Estado, pero aquí está hablando de temas específicos que corresponden a la cuestión municipal. Cuando no había una convocatoria, 1, 2, no se había registrado. Esto ha sido reiterado. En el caso, las pruebas que se pueden presentar son exclusivamente recortes de periódicos o la propia difusión de esta tan generosa actividad e ilícita bajo nuestro punto de vista del propio aspirante, los twitters que ha estado lanzando, fotografiándose. El punto es que esta persona ni siquiera se había registrado como precandidato. Esto es algo muy común. Quienes ya tenemos el registro desde tiempo atrás, nos hemos mantenido en una labor exclusiva con militancia, con simpatizantes y
no hemos ni siquiera atrevido a tocar propuestas porque específicamente vienen prohibidas en la ley electoral. Pero esto parece que es un chiste. Por otra parte, no sé si un simple pantallazo de celular pueda servirme como prueba, dado que es una emisión de quien dice ser el propietario de esa cuenta, ¿no? Y que tan ferozmente se promueve. Esto nos coloca a los partidos no solamente en las condiciones de inequidad que tenemos muchos de nosotros en cuestión de recursos, sino además hacer una labor de Ministerio Público, porque tendríamos que estar monitoreando lo que hacen los adversarios o los competidores. Entonces, esto ya de por sí nos muestra vacíos muy fuertes en la ley. No vemos cómo, aparte de la fiscalización de recursos, que pues ya hemos hablado aquí, los límites que pueden tener en cuanto a fiscalización, que ya no corresponde a este instituto, porque no se fiscaliza el dinero en efectivo que anda circulando por todas partes. Aparte de esto, ¿tiene el instituto algún mecanismo para monitorear este tipo de actividades? Yo sé que si viene el día del registro y salgo y menciono por alguna razón una invitación al voto, puedo ser sancionado. Pero bueno, esto es porque estoy haciendo algo evidente aquí enfrente. Pero esto es algo común y decir que no existe, decir que no ocurre, decir que no se está violando reiteradamente la ley con una promoción, además usando cargos públicos, caray, esto lo pongo sobre la mesa más que nada como un motivo de reflexión, porque entiendo que la propia ley está hecha para no permitir que pasen ciertas quejas, pero esto se da, y se da todos los días. Entonces, reflexionar nada más un momento si los partidos además tenemos que hacerla de Ministerio Público. Está cañón si no tengo recursos para hacer una campaña, además desviarlo para pues monitorear qué hacen los adversarios. Eso lo pueden hacer quienes precisamente derrochan de estos recursos. Es todo y cuanto. Gracias. Muchas gracias. A continuación, en el uso de la voz, el consejero Francisco Javier Ordóñez. Buenas tardes, consejera presidenta e integrantes del Consejo. Hace un momento escuché acerca de lo que es precisamente la calificación de la frivolidad que existía respecto de las quejas. Habría que tomar en consideración, y después de las observaciones que ya se hicieron por la consejera Celina, en principio que la calificación de frivolidad, que precisamente refiere a una cuestión de insustancialidad o ligereza, no es una cuestión caprichosa de este Consejo General. De hecho, el artículo 5º, fracción segunda, que precisamente es el que se está refiriendo el representante del partido Morena, no es otra cosa más que una reproducción literal, y así a la letra lo dice, el artículo 602 de nuestra Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, el cual, insisto, significa que se van a considerar como frívolas aquellas que refieran hechos que resulten falsos o inexistentes de la sola lectura cuidada del escrito y no se presenten las pruebas mínimas para acreditar su veracidad. Hemos significado que efectivamente, como autoridad electoral, cuando hay que interpretar, se hace. Sin embargo, en esta ocasión, de manera gramatical y siguiendo desde luego una cuestión de armonización legislativa al interior, más bien normativa, no legislativa, perdón, significaríamos no otra cosa más que el reproducir la calificación de la frivolidad de aquellas quejas que así se consideren como tal. No es una cuestión que quedase al arbitrio de la Junta General el poder calificar
insisto, con alguna cuestión o no, ajena o no, respecto a esta queja presentada. Más bien lo que se significa, y se significa creo claramente, es que si de la sola lectura resultasen ser hechos falsos o inexistentes, y si no se presentasen pruebas mínimas, que es precisamente lo que se refiere, se calificaría como tal de frívola. Habría que entender, y ese es el entendido precisamente de lineamiento, que precisamente qué es lo que se podría controvertir. Y aquí abundamos más precisamente en el artículo 23, cuando se significa, y se significa bien, que el artículo, perdón, que son objeto de prueba los hechos controvertidos. Todo aquello que efectivamente cualquiera que se considerase afectado y quisiera promover una queja, tendría que al menos no únicamente afirmarlo, no basta con una sola afirmación, tienen que traerse aparejados los elementos de prueba. No estamos significando en este momento si es una, pudiese ser plena, no estoy prejuzgando, pudiesen ser varias concatenadas o adminiculadas que determinaran cierto tipo de certeza en la argumentación del hecho, pero en particular no pudiésemos, y ahí está en particular para la Junta, el hecho de poder determinar que por una sola afirmación de cualquiera de que se considerase ser ofendido, elevar una calificación de queja como tal y darle un trámite. Hay que tomar en consideración, como lo he repetido en sesiones pasadas, que quien afirma está obligado a probar, y por lo tanto, si alguno de nosotros considerásemos que se propiciara alguna queja, hay que llevar los elementos de convicción para acreditar, insisto, este tipo de quejas. Recordemos también que nosotros somos garantes de la certeza. Ante estas cuestiones de certeza, ¿cómo podríamos generar nosotros certeza si solamente le diéramos curso a una acusación solamente por manifestar argumentaciones como tales? Eso es por cuanto a lo que se refiere al representante de Morena y la precisión nada más, no hay una cosa más que un capricho de nosotros respecto al Consejo General, sino es atender a lo que la propia legislación describe y por tanto insertarla en este documento. Y por otra parte, respecto a Movimiento Ciudadano, donde significa qué valía tendría una cuestión técnica, tecnológica, afortunadamente el derecho electoral, y ahí sí con orgullo lo digo, fue el primero, y ahora después ya todas las especialidades tienen precisamente la calificación de las pruebas técnicas que precisamente refieren a todos los avances de la tecnología, en particular cualquier dispositivo electrónico, como pudiese ser algún mensaje, un correo electrónico, o la impronta de una pantalla, podría ser considerado como prueba. Ahora, no queremos decir tampoco que con esa prueba, dado la volatilidad y sobre todo las posibilidades de edición que hayan, sea una prueba plena. Tendría que adminicularse, tendría que conjuntarse con otras pruebas para dar. Pero que si se toma en cuenta, claro que sí, es un elemento de hoy, de hecho, de los que pudiesen ser elevados, y ya de hecho varios partidos políticos han utilizado a este medio de prueba para hacerlo valer en quejas y denuncias. Al contrario, hay que promover ese tipo de probanzas, son buenas para el ejercicio de una democracia en donde sin duda alguna, en esta arena sobre todo del Consejo Electoral, no queremos que precisamente todas nuestras cuestiones sean no discutidas, sino que hay que tomar en consideración que sí, por qué sí, y que no, por qué no. Y en esta cuestión de las pruebas, insisto, y con esto ya concluyo, la especialidad electoral sí permite el uso de todo ese tipo de cuestiones de la tecnología y los demás avances en la calificación de técnicas. ¿Es cuanto, consejera presidenta? Muchas gracias. A continuación, en el uso de la voz, el señor representante del Partido Revolucionario Institucional. Muchas gracias, consejera presidenta. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, representantes de los diversos partidos políticos, público en general, medios de comunicación. Como bien lo ha señalado la consejera Eliana Celina López, presidente de la Comisión Revisora de Lineamientos y Reglamentos, con fecha 12 de febrero del 2015, esta comisión remitió oficios
correspondientes a todos los partidos políticos para analizar el reglamento correspondiente. Me parece que tuvimos todos la misma oportunidad de hacer las observaciones. El PRI cumplió con 11 consideraciones, 2 observaciones, derivadas de un análisis minucioso. Y es aquí donde nosotros sí nos parece oportuno señalar que tanto dirigentes como afiliados a partidos políticos debemos ser muy cuidadosos y muy responsables en el marco de la ley, de presentar quejas que resulten frívolas y entonces, en consecuencia, el quejoso se ubique bajo los supuestos de las infracciones que corresponden al artículo 602. Aquí mucho cuidado, sobre todo en lo preceptado en el último párrafo, donde se deberá valorar el grado de frivolidad de la queja y el daño que podría generar al Instituto Electoral la atención de este tipo de quejas. Aquí el PRI solicita formalmente actuar en consecuencias. No podemos permitir que al margen de la ley, que al margen de estas oportunidades que nos dan de aportar las consideraciones correspondientes, se tomen otro tipo de actitudes. Es cuanto. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? Bien, considerando finalmente la inclusión del texto del artículo 5, efectivamente estamos retomando lo que señala el artículo 602 de la Ley de Instituciones Electorales en cuanto a la señalización de la frivolidad o la insustanciación de la promoción de alguna queja ante este instituto. Esta, como se mencionaba, no es una cuestión caprichosa incluirlo y tampoco es una situación caprichosa el señalar el término frivolidad. Este es un término que no es nuevo en el derecho, que en el derecho civil se maneja, que incluso si nosotros atendemos al Código de Comercio también se señala estas cuestiones, por ejemplo, en la promoción de incompetencias, cuando estas son notoriamente improcedentes, se puede proceder a la imposición de una sanción, precisamente por haber activado todo este mecanismo de estudio y resolución de una queja. Ahora bien, nosotros, más bien los ciudadanos o los partidos, cuando se interpone una queja, esta frivolidad que nosotros vamos a estudiar, la vamos a relacionar ¿con qué? Con los hechos que se presenten, con los hechos que se narren en la queja. ¿Y cómo se va a calificar? Recordemos que uno de los principios generales del derecho es, sobre todo del derecho electoral, dame los hechos y te daré el derecho. Es decir, si nosotros de los hechos narrados en ese escrito, en esa queja presentada, no podemos extraer nada, no podemos ver precisamente cuál es la afectación o cuál es la violación sustancial que se está cometiendo, entonces procederíamos a determinar efectivamente que sería una cuestión frívola. En cuanto a la situación de la valoración de las pruebas, finalmente todas estas pruebas también se van a valorar atendiendo a los principios generales del derecho. Estamos hablando de la lógica, la sana crítica y la experiencia, es decir, no es una valoración que no tenga un sustento. Obviamente, en el caso de que se llegaran a presentar estas situaciones, la determinación tendrá que estar debidamente sustentada, razonada y argumentada. Hablamos de que esté una debida vinculación entre los hechos, entre las pruebas, de modo que en las pruebas presentadas, si no encontramos todas estas circunstancias que narran en los hechos que nos puedan llevar a atender o a determinar todo lo relativo a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, entonces si no tenemos estos elementos, efectivamente nos estaríamos encontrando en el caso de una queja que es frívola. Entonces, repito, finalmente toda esta valoración que se realice en su momento y de presentarse a los casos se hará siempre apegada a la legalidad, que es uno de los principios del instituto, y sobre todo apegado a lo que señalan los principios generales del derecho. Bien, si no hay más intervenciones, ciudadana secretaria, le pido que proceda a la votación correspondiente. Perdón, en segunda ronda, el señor representante del Partido Morena. Muchas gracias, consejera presidenta. Por supuesto que nos queda claro lo que establece la ley general, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, y nos queda claro que se transcribe en el reglamento lo que establece el artículo 602. Y también nos queda claro
que se trata de remarcar en el reglamento lo que la ley establece de manera general y que en un momento dado puede ser sujeto de análisis, de estudio, de interpretación por una autoridad jurisdiccional que pudiera corresponder. Aquí el punto es que es cierto que está en la legislación y también el punto es que la incorporación de estos términos en la legislación y ahora en el reglamento lleva una intención franca del partido que también salió a defender este reglamento, porque son los que generalmente son sujetos de quejas y denuncias, porque son los que generalmente están incurriendo en conductas que son contrarias a lo que marca la propia legislación o conductas que son contrarias y que pretenden burlar la inteligencia del ciudadano. Estos apartados que si bien están contenidos en la ley y ahora remarcados en el reglamento, le están diciendo al ciudadano, pobrecito de ti que vengas a quejarte del PRI y de los candidatos que andan haciendo precampañas anticipadas, porque te podemos sancionar si no traes un buen abogado que sepa todo lo que aquí se ha dicho, de los análisis, de concatenar, de motivar, de fundar, que un ciudadano que no tiene conocimientos en la materia difícilmente va a poder hacer una queja con todos los elementos que aquí se están solicitando. Este apartado que está en la ley, que está en el reglamento, pretende solamente inhibir el derecho de los ciudadanos a pedirle a la autoridad electoral que se aplique, que sancione, que por lo menos levante exhortos para quienes están violando la legislación, para que se abstengan de asumir esas conductas, como estamos viendo que sucede en estos días. Ese es el punto que tenemos que resaltar. Y es cierto que se giró un oficio y que para que se lea y se analice el reglamento, por supuesto que lo hicimos, por supuesto que sabemos el contenido, pero también tenemos que decir en descargo de que a diferencia de otros consejos generales en los que me ha tocado, y hablo a título personal, participar como representante de algún partido político, tenían a bien invitar a los representantes de los partidos políticos a las reuniones de trabajo en donde se determinaban, en donde se analizaban los contenidos de los reglamentos y de las adecuaciones que se hacían al interior de la normatividad que rige la actuación de este instituto electoral. Aquí hay algunos compañeros que no me dejarán mentir, como el representante del PRD, por ejemplo, que también ha estado presente en otros consejos generales en donde se corría la invitación y no solamente nos decían, ahí les va el oficio, léanlo y por escrito nos hacen llegar sus observaciones. Se discutían en un ánimo sí de incorporación, de apertura, los contenidos que se iban a subir al Consejo General para ser analizados entre todos y poder aportar modestamente alguna opinión respecto al contenido de los reglamentos que se están sometiendo a consideración y que no ha habido una sola en donde los partidos políticos hayan sido invitados a las reuniones de trabajo, y eso también se tiene que decir. Muchas gracias. Muchas gracias. En el uso de la voz, la consejera Celina Ileana López Díaz. Quiero recalcar que quede muy claro que los trabajos de esta comisión son igual que las otras comisiones de este instituto, que actuamos con plena transparencia y apego a la legalidad, apego a todos y cada uno de los principios rectores. Como efectivamente reconoce el representante del partido Morena, sí, se les ha circulado a tiempo y en forma, una vez más lo repito, todos y cada uno de los documentos, los reglamentos, los lineamientos que ha trabajado esta comisión. Se les ha dado la oportunidad en tiempo y forma, se les ha escuchado cuando lo han remitido por escrito y francamente no entiendo cuál es el problema entre que si no se les invita a una reunión de trabajo, porque al fin y al cabo nosotros cuando les remitimos el producto de esa reunión que tiene la comisión, estamos abiertos a ir todo tipo de quejas, de todo tipo de sugerencias, todo tipo de observaciones y análisis que ellos nos quieran hacer llegar. Y ha habido varios partidos que así lo han hecho, en su momento nos han hecho llegar sus observaciones, se han analizado al seno de la comisión, se ha hecho un análisis concienzudo y aquellas que se han considerado que eran
pues francamente correspondientes y correctas, pues se han analizado y se han incorporado. En ningún momento esta comisión ha querido ser omisa o ha querido hacer sus reuniones de carácter cerrado o trabajar a modo. Todos y cada uno de los representantes ante esta mesa de consejo han aportado en su momento, si así lo han querido. Eso es todo y cuanto. Muchas gracias. A continuación, el consejero Luis Octavio Pott López. Sí, bueno, con su venia, consejera presidenta, consejeros, compañeros consejeros, representantes de partido, público en general, muy buenas tardes a todos. Nada más para hacer los siguientes comentarios. Definitivamente que la intención de nosotros como Consejo General no es inhibir a la ciudadanía que interpongan una queja en contra de cualquier actor político. Independientemente de que nosotros estamos procurando que no se genere un agravio y desgaste innecesario de recursos materiales y humanos para el Consejo Electoral, a la par va implícito el sentido de querer proponer algo que sea a favor de cada uno de los actores políticos, a favor de cada uno de ustedes como partidos y a favor de sus candidatos. De otra manera, sería muy fácil que cualquier ciudadano venga cualquier día o todos los días a ponernos 10 quejas diferentes de que, por ejemplo, algún candidato de Morena está haciendo proselitismo anticipado poniendo mantas públicas y que no nos exhiba ninguna fotografía de ello, por ejemplo, que pudiera ser una prueba mínima. Y estamos protegiéndole a su partido, respetado representante de Morena, y a todos los partidos políticos. Yo siento que quien se opone a una disposición de protección a favor de ustedes de esa naturaleza, pareciera que tuviera la intención de incurrir en esta falta. Entonces, yo creo que tenemos que tener los mayores elementos posibles para defenderles a todos y a cada uno de ustedes como actores políticos y también a la economía de esta institución, porque pues nos hemos quejado de que sale muy caro el proceso electoral, pero bueno, si se siguen incurriendo en ese tipo de conductas, nos va a salir cada vez más caro. Entonces, tenemos que cubrir todos estos elementos, ¿no? Es cuanto. Muchas gracias. A continuación, en el uso de la voz, el consejero Francisco Javier Ack Ordóñez. Muchas gracias, consejero. Tramitar una queja, como cualquier otro medio de impugnación, pues tiene ciertos requisitos que cumplir. Requisitos que en esta ocasión no son novedosos, sino que precisamente nuestra ley estatal y anteriormente las legislaciones que lo precedieron significan. La verdad que en el discurso pareciera, y por eso me dirijo en esta ocasión a la ciudadanía, que se escuche en este sentido que los requisitos puestos no son, insisto, para esta legislación, sino han existido siempre, y son requisitos mínimos que desde luego tienen que cumplirse en un afán no únicamente de un proyecto legal, sino como bien se significó, y lo vuelvo a repetir, se privilegia la certeza. Es una cuestión pues que tenemos que tomar en consideración todos quienes podrían ser actores, todos los que podrían ser actores de una queja o de un medio de impugnación. Causaría extrañeza que nuestra autoridad, que nosotros como autoridad, diéramos curso a cualquier manifestación. Aquí cabe también la cuestión sobre todo de distinguir y sobre todo de significar que no es lo mismo una libertad que todos y cada uno de nosotros pudiésemos tener en la presentación de un medio de impugnación o una queja, a un libertinaje como tal. Hay que conducirnos conforme a los marcos y los cauces legalmente establecidos, pretéritamente establecidos. No vamos a ir un paso más adelante de lo que la propia norma significa. Tenemos que conducirnos precisamente en los márgenes y en los cauces que nos propiamente nos determina la normatividad. Y insisto, solamente para hacer la reflexión y el anote de que los requisitos como tales, pues no han sido
propuestos únicamente para este sistema en esta ocasión, sino que han existido pues desde otras normatividades previas. Y finalmente, el significar que, si bien es cierto, son bienvenidos, como ya dijeron mis otros compañeros, los aportes de los partidos políticos. No podemos tomar en consideración también una cuestión irrespetuosa de que haya concluido o precluido la oportunidad que se les ha dado, pero que sí también se tome en consideración y que se valore y se respete que la comisión realizó su trabajo puntual y oportuno de poder comunicar, de poder informar los productos de los trabajos que se han significado al seno de este Consejo. Nunca hacemos, y realmente lo digo con conocimiento de causa, todos nuestros trabajos los significamos y los comunicamos a los señores representantes de los partidos políticos para que nos hicieran sus opiniones respecto de las cuales siempre hemos escuchado, no solamente oímos, sino escuchamos todas sus opiniones y sus pretensiones, y en la medida de lo posible, desde luego, se insertan en los documentos que más tarde elevamos. Sin embargo, de todas maneras, puede que después de haber sido proyectados los trabajos en equipo, pues ustedes tengan alguna opinión como la que hoy se manifiesta. Resulta ser bienvenida, pero de todas maneras significamos muy claramente que sí tienen la oportunidad, la tuvieron también, y seguirán teniendo esa oportunidad los partidos políticos para opinar respecto de nuestros trabajos, y que desde luego son trabajos perfectibles, pero por lo menos cumplen en las cuestiones legales con los requisitos mínimos. Si no así fuese, desde luego estaríamos cayendo en ilegalidad y más que aún respecto de arbitrariedad. Finalmente, podría decir que con estos trabajos, pues nosotros como autoridad queremos ser mejores autoridades y que los partidos políticos también sean mejores partidos políticos en su desempeño. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? Adelante, señor representante del Partido Verde Ecologista. Muchas gracias, consejera presidenta, los consejeros, amigos representantes de los partidos políticos, medios de comunicación. Uno de los consejeros dijo que no le quedaba claro cuál era el objetivo de la duda aparente sobre el reglamento. Todos los reglamentos, a final de cuentas, son los dientes que le faltan a las leyes para poder aplicarlos en su momento, y traen una serie de salvedades que, como en este caso, a lo mejor el concepto de la frivolidad es el que hace un poquito de ruido al amigo representante del partido Morena. Nos hablamos de frivolidades, ¿qué nos parece los comerciales de nuestro amigo el Peje, que sale todos los días, cada 6 minutos en la televisión, diciendo que Morena es el partido de la honestidad? Uno de los delitos electorales que existe precisamente es la no promoción de personas, ni la circunstancia de la elección al voto, del detalle de promocionar a alguien en su momento, y él aparece, aun cuando no ha sido registrado como en alguna candidatura, pues hay una promoción gigante diciendo: yo soy la gallina, la mamá de los pollitos, y cualquier cosa que se baje o derive de Morena, yo soy quien representa, vengo siendo algo así como el ángel de la aparición con la Virgen María. Y retomemos lo de Morena, de dónde viene el origen también, que es un delito electoral tácito en sí. Bueno, este detalle viene porque vamos a manejar la circunstancia de la frivolidad. Es simplemente que haya una falta que realmente, en el detalle de la comprobación, recordemos que durante muchos años en México hemos sido aquellos acusados de algo indebidamente quienes tenemos que probar nuestra inocencia. Ahora ya con las reformas penales y las reformas al código cambia esa circunstancia jurídica del individuo. Es interesante esto, a lo mejor hubo alguna situación que pudiera haberse aplicado en lugar del concepto de la frivolidad, que quitara esa instancia del concepto del reglamento, pero creo que es muy claro, muy clara la intención, sobre todo la construcción del reglamento,
de que se debe de probar, en este caso, ya la instancia acusadora probar el detalle de que se está incurriendo en algo. Estamos partiendo del principio que siempre peleamos los mexicanos, de que seamos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, cuando antes era al revés. Éramos culpables y teníamos que demostrar que éramos inocentes y a nosotros nos tocaba aportar y cargar con los gastos de las pruebas. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? ¿Intervención en tercera ronda? No. Bien. Finalmente, cabe destacar que cuando estamos hablando de la aplicación de sanciones, a la autoridad le corresponde ser sumamente cuidadoso en estos puntos, porque obviamente estamos hablando de que cuando hay la aplicación de una sanción, estamos realizando una afectación a la esfera de la persona o del individuo o del instituto o el partido al cual se le estaría aplicando esa sanción. Luego, entonces, debemos ser sumamente cuidadosos en el estudio que nosotros realicemos de estos casos que se presenten, para que cuando llegado el momento nosotros tengamos que aplicar una sanción, tengamos la certeza de que efectivamente se dieron hechos violatorios, que este ente o persona incurrió en una serie de situaciones que violentaron el orden jurídico y por ende la consecuencia merita una sanción. De no tener nosotros este cuidado, obviamente estaríamos incurriendo en la arbitrariedad de afectar la esfera de las personas o de los partidos, aplicando sanciones cuando no tuviéramos las bases adecuadas para realizar ello. Y finalmente, una manifestación en el sentido de que se habla que existen leyes a modo. Existen leyes en este Estado debidamente aprobadas por el órgano correspondiente y quiero resaltar que finalmente la aplicación de estas leyes por parte del instituto se hará de una manera objetiva, privilegiando siempre la legalidad, todo el marco jurídico en el cual nos encontramos inmersos y de ninguna manera nosotros estaremos aplicando leyes a modo o a favor absolutamente de nadie. Simplemente estamos cumpliendo con nuestro trabajo y aplicando las leyes como es debido. Ciudadana secretaria, en vista de que no hay más intervenciones, proceda a la votación correspondiente. Ciudadanos consejeros electorales, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 52 y 53 del Reglamento de Sesiones de los Consejos General, Distritales y Municipales del Instituto Electoral del Estado de Campeche, se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo número CG/10/15 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse así manifestarlo. Se aprueba por unanimidad de votos. Y me permito informar a este Consejo General que se han agotado los puntos del orden del día y por tratarse de una sesión extraordinaria no hay asuntos generales que tratar. Gracias, ciudadana secretaria. Siendo las 14:02 del día 20 de febrero de 2015, se clausura la cuarta sesión extraordinaria del año en curso del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche. Muy buenas tardes a todos y gracias por su asistencia. Ay, sí, yo no tomé agua.